Jueces 6:1. Lo leo en el nombre de Jesús. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. 7 años, dice la Biblia. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, dice, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y en las cavernas y lugares fortificados. Dice la Biblia que allí estaban ellos escondidos, allí estaban ellos encerrados por causa de Madián. Vamos, levante la mano alguien, diga: por causa de Madián ellos estaban encerrados. 3 veces diga: por causa de Madián estaban encerrados, por causa de Madián estaban encerrados y por causa de Madián estaban encerrados. Dice la Biblia, ellos estaban en monte, en cavernas y en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y dice, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel. Levante así la mano conmigo, diga: por causa de los de Madián estaban encerrados. Y dice que luego en consecuencia vino una hambruna sobre la tierra. Y dice la Biblia que empobrecían. Atención aquí, por favor, el que tiene oído que oiga en esta hora la palabra del Señor. Y dice la Escritura así, capítulo número 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Alguien que así diga: para devastar la tierra. Y de este modo, cuando la Biblia dice aquí de este modo, en hebreo lo que está expresando es un mecanismo. Dice la Biblia: con este mecanismo. Alguien que haga así la mano, diga: con este mecanismo. Lo que ocurría con este mecanismo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Alguien diga: los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Y qué ocurrió cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová? Dice: cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Dice la Biblia que envió por causa del clamor. Israel estaba clamando por causa de Madián y el mecanismo con el cual Madián estaba obrando, que causó en Israel 3 consecuencias, causó en ese momento. Lo que hizo Madián, en primer lugar, lo que trajo fue que, dice la Biblia, aquella gente estaba encerrada. En segundo lugar, lo que trajo Madián, dice la Biblia, es un ánimo de amedrentamiento. Y en tercer lugar, dice la Biblia, que empobrecían. El que tiene oído que oiga en esta hora. Y dice la palabra de Dios así: y cuando los hijos de Israel clamaron, por causa de Madián, cuando los hijos de Israel empezaron a levantar el clamor por lo que estaba ocurriendo, que dice la Biblia que con este mecanismo que trajo 3 consecuencias. En primer lugar, dice la palabra que lo que sucedía es que estaban encerrados. En segundo lugar, dice la palabra de Dios que había un pesar, un sentimiento, una atmósfera, estaban amedrentados. Y en tercer lugar, dice la Biblia que empobrecían. Atención aquí. Y entonces dice la palabra que ellos comenzaron a clamar a Jehová por causa de esto. Por causa de este mecanismo comenzaron a clamar a Jehová. Escuche por favor. Y la Escritura dice así lo siguiente: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, ¿cuál fue la respuesta de Dios?
¿Cuál fue la respuesta? Yo le invito a que agarre la mano de alguno que está ahí cerca y dígale, ya empezó la palabra en esta tarde. Vamos, mira el de atrás que está al lado suyo, ahí en su casa mirando. Dígale, ya empezó la palabra en este día, gloria a Dios. Dice la Biblia aquí, la escritura en Jueces capítulo número 6, que cuando había un mecanismo de los de Madián que traía 3 consecuencias. Insisto y remarco para aquel que se está conectando en este momento. En primer lugar, dice la escritura que por causa de esto estaban encerrados. En segundo lugar, dice la Biblia que por causa de esto había un amedrentamiento. Y en tercer lugar, dice la palabra que por causa de esto lo que sucedía, mi amigo, mi hermano, es que empobrecían. Así que, ¿qué ocurrió? La palabra dice que entonces en aquel momento lo que sucedió es que comenzaron a clamar a Jehová. Mi pregunta es, ¿cuál fue la respuesta de Jehová? ¿Cuál fue la respuesta de Jehová ante un mecanismo que hacía que, dice la Biblia, que estén encerrados? En segundo lugar, que estén amedrentados. Y en tercer lugar, que empobrecía. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Vamos, mueva la mano, diga, la respuesta de Dios nació en lo espiritual. La respuesta de Dios, vamos, mueva la mano a alguien, diga, Dios intervino desde lo espiritual para traer a alguien que esté recibiendo en esta hora. ¿Y cómo lo hizo Dios? Israel levantó el clamor. Atención aquí, por favor. Cuando Israel levantó el clamor, dice la Biblia que Jehová envió a un varón profeta. Vamos, mueva la mano, diga, la Biblia dice que no ignoramos las maquinaciones del diablo. La Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones, las artimañas, los mecanismos no deben ser ignorados. Por eso usted tiene que comprender que cuando Efesios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino que es contra principados, contra potestades. Cuando dice que es contra principados, mucha gente piensa que principado solamente es algún demonio con cuernos grandes. Sí, déjeme decir que claro, pero no es solo eso, no tiene que ver solo con lo exterior, sino que allí cuando dice principado es una palabra que es arque, y cuando la Biblia dice arque, es el mismo término que se utiliza para arcaico. Y algo arcaico es algo que siempre ha existido, pero ahora en un momento alguien lo identifica, alguien lo reconoce, lo redescubre, pero siempre ha existido. Alguien que levante su mano porque ya comenzó la palabra hoy. Déjeme decir, en el mundo espiritual ocurre igual. Hay principados, los principados, esos demonios de ese rango. Déjeme decir, la Biblia nos muestra arque, algo que siempre ha existido, que siempre ha estado operando, pero de repente es identificado, algo arcaico. Déjeme decir, a lo largo de la historia usted puede ver que hay un hilo conductor en muchos sucesos ocurridos a lo largo de la historia, que fue el mismo principado, fue ese mismo arque, en otras palabras, el mismo diablo, pero con distinto ropaje, pero de fondo es lo mismo. Un mecanismo, una manera de cómo actuar para traer una consecuencia. Por eso la Biblia dice que el Hijo de Dios no tiene que ignorar las maquinaciones. Permítame, por favor, permítame seguir exponiendo hasta que lleguemos a lo principal. Para toda esa gente que dice, yo quiero recibir la palabra de ánimo, de victoria, de ayuda, que Dios me saque adelante en toda circunstancia, y yo quiero cumplir el propósito y ser un hijo fiel del Señor. Así que en segundo lugar, arque también viene de la palabra arquitecto. Son ideólogos de maldad que se sientan y delinean un destino que ellos desean para un territorio, para un lugar, para una nación. Eso es un principado. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Mecanismos de la tiniebla que están bien delineados para causar algo. Permítame explicarlo de lo micro para llevarlo a lo macro. Todos aquellos que cumplimos la labor de poder asistir a las personas en la labor pastoral, por ejemplo. Entonces, cuando uno ayuda a alguien que está atravesando por un vicio,
cualquier ministro experimentado, un oficio experimentado, rápido identifica que hay un patrón que se repite en muchas de las personas que están atadas por un vicio. Usted ve que hay un mecanismo. Entonces, cuando alguien diestro en el mundo espiritual sabe reconocer esos mecanismos, también sabe ayudar a esa gente para que salga de eso. Por ejemplo, alguien que está depresivo, alguien que tiene una depresión, cualquier oficio diestro sabe reconocer cuáles son los mecanismos que operan para llevar a la persona, que la persona esté viviendo de esa manera. Entonces, cuando son reconocidos, también por medio de la palabra se trae la solución para que la persona rompa ese ciclo en el que está viviendo. Vamos, alguno levante las manos y diga: hay mecanismos de la tiniebla que traen un ciclo. Otra vez diga: mecanismos de la tiniebla que traen un ciclo. Nosotros lo hemos visto en personas que tienen algún vicio, lo hemos visto en personas que tienen una depresión, lo hemos visto en personas que quieren quitarse la vida. Hay una maquinación de la tiniebla, aunque cada caso es diferente, pero hay un patrón que se va cumpliendo en cada uno de ellos, y cuando alguien lo sabe reconocer, sabe quebrarlo para sacar a la persona del pozo y que salga de la situación en la que está viviendo. Ahora lleve eso micro, llévelo a lo macro. Nosotros podemos ver que los principados, que los gobernadores, mi hermano, de tiniebla, de maldad, en lo espiritual, vamos, diga: mi lucha no es contra sangre y carne, mi lucha es contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Oiga, entonces, así como alguien logra identificar un mecanismo, una artimaña que opera de manera individual en una persona, también lo sabe identificar en familia. Ya no es solamente individual, es un mecanismo, una artimaña, una maquinación que opera en un hogar. Y usted ve hogares que se vuelve a repetir la circunstancia similar, es el mismo mecanismo, va cambiando el contexto, pero el mecanismo es el mismo. Bueno, ahora lleve todo eso a las naciones de la tierra. Por eso hay un momento donde el Hijo de Dios, a través de la oración, a través de la palabra, cobra un filo en el mundo espiritual para saber discernir los tiempos, las sazones, para saber discernir las temporadas que está viviendo y también saber cómo moverse. Permítame, porque la Biblia, cuando nos nombra a los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, ellos tenían tres características. No solamente ellos lograban visualizar el momento que se estaba viviendo, no solamente lograban visualizar, entender, discernir el momento que se estaba viviendo, sino que además ellos tenían instrucción de cómo moverse en ese momento. No solamente podían ver lo que ocurría, discernir, sino que además de eso tenían una palabra para cómo moverse en esa hora. Y en tercer lugar, para poder desbaratar un mecanismo, una artimaña que quería provocar algo. Vamos, levante la mano, diga: la gente entendida en los tiempos no es solamente alguien que sueña algo respecto a algún acontecimiento futuro, no, sino que es alguien que no solamente discierne el momento que está viviendo, no solamente logra distinguir, sino que además tiene una palabra para cómo moverse en esa hora, y en tercer lugar sabe discernir el mecanismo, porque déjeme decir que el día que usted le desbarata la artimaña, la tiniebla, cae por tierra sus planes. Por eso la Biblia dice que Pablo estuvo 2 años y medio allí en Éfeso discipulando y discipulando, discipulando, discipulando y discipulando. No lo ve haciendo nada espectacular en cuanto a la masividad, sino que él discipulaba y discipulaba, y dice que en 2 años y medio llenaron del evangelio toda aquella región, a tal punto donde la gente traía los libros de hechicería, traía los libros de brujería. ¿Sabe por qué? Porque él tenía discernimiento de lo que estaba operando en el territorio, pero no se quedaba solo en lo subjetivo, sino que además de eso, mi hermano, tenía una palabra para cómo moverse, y la palabra era que se vuelvan al evangelio, porque si crees en el Señor Jesucristo serás salvo. Y entonces toda esa gente comenzó a salir del engaño, comenzó a salir del error, y la tiniebla ya no tuvo dónde asentarse, porque cuando mucha gente empezó a salir de la ignorancia, por tierra cayó Diana en aquellos días. Vamos, levante la mano a alguien, diga: esta es la hora donde se necesita gente con comprensión.
Y como los hijos de Isaacar, y estamos diciendo con estas tres características, que tienen un tino, tienen, mi hermano, un filo, tienen la persona un tacto para lograr reconocer una estación. En segundo lugar, pero tienen una palabra para cómo moverse en ese momento. Y en tercer lugar, te saben discernir el mecanismo que está operando de la tiniebla. Estamos queriendo decir que hay circunstancias que Dios no las genera, pero Dios las usa para su gloria. Y déjeme decir, y hay circunstancias que a veces no vienen de la tiniebla, a veces vienen de la propia perversidad del hombre, y a veces se conjugan las tres. Entonces, ¿qué queremos decir? Lo que queremos decir es que en todo momento crítico en la historia se necesitó gente que tenga el discernimiento para saber identificar una temporada, pero en segundo lugar, tengo una palabra de cómo moverse en esa hora, y en tercer lugar, logra identificar el mecanismo que está operando, que quiere provocar algo de la tiniebla. A veces la tiniebla aprovecha algo, la tiniebla muchas veces aprovecha algo para querer provocar lo que ella quiere construir. Mueva la mano a alguien. Yo le estoy declarando a alguien, a ese padre, esa madre, yo le estoy declarando a ese joven, esa jovencita, que Dios te va a levantar con estas gracias tripartitas, con esta gracia donde usted va a saber discernir una temporada, identificar lo que está operando. En segundo lugar, usted va a tener una palabra de cómo moverse en esa hora crítica, y en tercer lugar, usted va a identificar mecanismos, porque de esa manera usted los va a poder destruir en el nombre de Jesús, de esas vidas, de esos hogares. No va a llegar a tu familia, no va a llegar a tu hogar, no va a llegar a los tuyos. Tú te vas a levantar como un destructor de las obras del diablo, porque para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Vamos, que alguien aplauda allí en su casa de un grito de júbilo, de alegría. Siento un poder, una presencia fuerte del Señor que está obrando en este día. Alabado sea el Señor. Vamos, mueva las manos y diga la respuesta de Dios. Ante todo este escenario, la respuesta, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Ante todo este escenario, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Ante este mecanismo, para aquel que se está conectando en esta hora, que tenía tres características. Dice la Biblia que estaban encerrados. Segundo lugar, estaban amedrentados. Y en tercer lugar, empobrecían. Ante este mecanismo, Dios trajo una respuesta para su pueblo. Oiga, para su pueblo. Aquí no estamos hablando de manera generalista. Aquí no estamos hablando en este día, estamos diciendo que toda persona que decide ser pueblo, tú vas a tener el pan de la supervivencia. Toda persona que decide ser pueblo, tú vas a estar bajo la nube de la gloria del Señor. Por eso la iglesia de Jesucristo no se permite guardarse esta bendición. Lo comunicamos de toda manera, por todo medio, que tú tienes que venir a Cristo, ríndele tu vida, tu corazón, y Él te va a ser pueblo. Y para su pueblo hay una protección. Para su pueblo, usted lo va a ver a lo largo de la historia, que para su pueblo ellos son acompañados por la nube de Jehová, por su favor, por su gracia, por su protección. Vamos, que alguien aplauda, que silbe, que grite allí en su casa. Ponga una amén ahí abajo, ponga un recibo ahí en su casa, levante la mano, algo haga, porque cuando la palabra está tocando tu corazón, demanda una respuesta de parte nuestra. Alabado sea su nombre. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Ante este escenario, ¿cuál fue la respuesta? La respuesta del Señor no fue en el ámbito humano. No, la respuesta del Señor fue, mi hermano, vamos, levante la mano, diga, enviar a sus ungidos. Vamos, diga, enviar a sus ungidos. Dios levantó, mueva la mano conmigo, diga, esa gracia, esa unción para momentos críticos es lo que desata familia, es lo que desata vida, es lo que levanta al caído, es lo que transforma a aquel que está destruido, aquel que está en el pozo, aquel que está en el barro. La respuesta de Dios para la calamidad del hombre es la gente ungida que se levanta a ser un canal de bendición, a proclamar el evangelio. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Dice que la actitud en aquel momento fue de levantar el clamor
Y Jehová contestó, y dice que contestó mi hermano enviando a un varón profeta. Vamos, levante la mano alguien, diga enviando a un varón profeta. Aquí viene lo siguiente, que alguien levante su mano por favor, así en su casa, levante su mano, comience a recibir en esta hora, alguien así en su hogar, y diga la respuesta. Vamos, diga la respuesta de Dios. Ante tanta tiniebla, la respuesta de Dios fue una palabra. La respuesta de Dios fue una palabra que vino del trono, una palabra que vino del trono para traer luz y traer respuesta a su pueblo. Oiga, la palabra del Señor dice lo siguiente. La palabra del Señor dice lo siguiente, que la respuesta de Dios fue que envió a un varón profeta. Muevan las manos, diga, ante los momentos de oscuridad. Ante los momentos de oscuridad, Israel intensificó el clamor. Permítame, aquí voy a ser explícito en este momento. Esta es una de las características que usted va a ver en esta hora. Por todo lugar, una de las cosas que estamos viendo, mi hermano, es que se está levantando un clamor en el pueblo del Señor como nunca ha ocurrido. Se está levantando un clamor. Gente que estaba a medias tintas se está volviendo a Dios. Aquella persona que no estaba firme se está volviendo. Pero además de esto, en segundo lugar, un espíritu de oración sobre todo su pueblo. Cadenas de ayuno, cadenas de oración. El pueblo de Dios orando por todo lugar. Porque déjeme decir, en el momento de oscuridad ellos comenzaron a clamar, y ese clamor provocó que Dios hable, provocó que Dios envíe una palabra. Yo estoy declarando en esta hora sobre alguien, en cualquier territorio donde tú te encuentres, en la provincia que sea, en la nación que sea, en el pueblo que sea, si tú te levantas a clamar en esta hora, si tú intensificas tu nivel de clamor desde el cielo, si tú haces esa acción en la tierra, si tú haces esa acción en la tierra de intensificar tu clamor, Dios va, desde el cielo va a haber una reacción, y Dios va a enviar una palabra para tu vida. Dios va a enviar una palabra para tu casa. Dios va a enviar una palabra para tu familia. Dios va a enviar una palabra. Y cuando viene la palabra, se genera fe en tu corazón. Cuando viene la palabra, se genera una certeza en tu corazón, una fuerza, una seguridad. La respuesta de Dios fue una palabra. Oiga, y dice así lo siguiente. ¿Qué es lo que traía este mecanismo de la tiniebla que hemos nombrado? Tres características que provocaba este mecanismo de la tiniebla. Déjeme decir, pero en última instancia lo que provocaba era un ciclo. Vamos, haga así la mano conmigo, diga, era un ciclo. Dice que 7 años estaban bien y luego venía esta destrucción, y nuevamente lo mismo y venía esta destrucción. ¿Cuánto lo estamos viendo en esta hora? Pues entonces aquí vemos que no era algo improvisado. Aquí vemos que no era algo improvisado. Aquí vemos que era un patrón que se volvía a repetir. Y entonces para oprimir, oiga, al pueblo del Señor. Ahora ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Pero porque hubo un pueblo que clamó, Dios envió su palabra. Dios envió su palabra. Escuche por favor. Escuche por favor. Y entonces Dios levantó a un Gedeón. Cierre su puño alguien y diga: Dios levantó a un Gedeón. En el momento crítico, en el momento de oscuridad, en el momento de turbación, Dios levantó a un Gedeón. Vamos una vez más, diga: en el momento crítico, en el momento de turbación, Dios levantó a un Gedeón. Alabado sea su nombre. Déjeme decir, estamos diciendo, mi hermano, que en el momento de calamidad, en el momento de oscuridad, en el momento de aflicción, el pueblo levantó el clamor y Dios respondió con una palabra. Dios respondió con un nuevo obrar. Alguien, el que tiene oído, que comience a oír en esta hora. Dios respondió con un nuevo obrar. Dios respondió, mi hermano, con un nuevo fluir de la voz de Dios. Dios respondió levantando a los Gedeón. Vamos, levante la mano, diga: Dios respondió con un nuevo fluir de la palabra. Dios respondió. Vamos, mueva la mano conmigo, diga: trayendo a sus
sus enviados. Dios respondió con un nuevo fluir de la palabra. Dios respondió trayendo a sus enviados. Y en tercer lugar, Dios respondió levantando a los Gedeón. Vive Dios que en esta hora crucial, Dios va a volver a levantar a los Gedeón. Dios va a levantar a esa gente que se van a volver canales para provocar la gloria de Dios. Atención aquí, por favor. Aquí vamos a ir a lo principal ahora. Aquí vamos a ir a lo principal. Ponga la mano en el corazón y diga: esto va a ocurrir en mi vida. Esto va a ocurrir en mi vida. Escuche. Ahora, la Biblia nos muestra que Dios tuvo que trabajar en la vida de Gedeón. ¿Por qué? Porque cuando lo visita Dios y le dice el Señor que lo va a levantar, le dice el Señor, escuche, dice que Gedeón se excusó. Ante la hora crítica, cuando Dios quiso levantar a alguien, en la hora crucial de tiniebla, de maldad, de turbación, Dios quiso levantar a alguien, Él se excusó. ¿Y qué fue lo que Él dijo? La palabra de Dios nos muestra, mi hermano, que lo que dijo fue lo siguiente. Permítame. Jueces 6:13. Gedeón le respondió: ah, Señor Jehová. Oiga, el que tiene oído, vamos, que alguien levante la mano allí en su casa, aquel que va a recibir esto. Y dice la Biblia: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Este fue el primer obstáculo para que Dios lo levante a Gedeón. Este es el primer obstáculo para alguien que se va a levantar, mi hermano, como un canal, como un protagonista en una hora crucial. Gedeón dijo: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasó todo esto? Porque ¿dónde está Dios? Usted va a ver que ese es un planteo infantilista. Cuando la persona dice: si Dios existe, ¿por qué ocurre esto? Si Dios existe, si yo soy un hijo de Él, ¿por qué me vino aquello otro, aquella adversidad? Mire, vamos, levante la mano conmigo, diga: esta es la hora donde Dios va a sacar a mucha gente del infantilismo espiritual, de ese tipo de planteos, mi hermano, contrario, irracional, fuera de la palabra, donde él no comprendía, porque él dijo: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ese argumento lo bloqueaba a él para que él, mi hermano, se levante a hacer lo que tenía que hacer. Si Jehová está con nosotros, permítame, usted ve que aún gente creyente, gente que se dice cristiana, ante alguna circunstancia la persona dice: si Dios está, ¿por qué ocurre esto? Mire, oiga, entonces dice: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Vamos, levante la mano conmigo y alguien diga: al contrario, porque Jehová está con nosotros. Él te ha reservado para esta hora. Él te ha reservado para esta hora. Usted podría haber nacido 50, 60, mi hermano, la persona años atrás, la persona podría haber nacido en el siglo pasado, pero Dios te hizo nacer en un momento crucial, porque si Dios te hizo nacer en un momento crucial, es que esta es tu hora que Dios quería cumplir el propósito en ti. Esta es la hora, alabado sea el nombre del Señor. Él tuvo que salir de eso. Vamos, mueva la mano, diga: toda persona que quiere hoy establecerse para ser un canal de bendición, toda persona que quiere establecerse para ser un canal de bendición, para ser usado por Dios en esta hora. Vamos, mire el de al lado, dígale: tiene que quebrar con los planteos infantilistas de fe. Respecto a cómo puede ser, si Dios existe, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre aquello? No, justamente como Dios existe, Él descendió para intervenir en esa hora. Él descendió para intervenir. Gloria al nombre del Señor. Lo segundo que Gedeón dijo fue: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Lo segundo que tuvo que vencer Gedeón es esa añoría. Vamos, haga así la mano conmigo. Diga, lo segundo que tuvo que vencer Gedeón, mi hermano, es esa actitud de estar siempre anhelando, siempre venerando lo del pasado.
Porque él decía, ¿dónde está el Dios que nos sacó de Egipto? ¿Dónde están esas maravillas que nos contaron? ¿A dónde está ese Dios? Ese Dios que hizo esas maravillas. Él no se daba cuenta que ese Dios estaba frente a él. Él no se daba cuenta que ese Dios lo estaba visitando y que él quería hacer en ese momento las mismas y más maravillas que las que había hecho en aquel entonces. Vamos, levante la mano conmigo, diga: toda persona que quiere que Dios la levante en esta hora crucial debe salir de los planteos infantilistas. Vamos, mueva la mano, diga: y en segundo lugar debe comprender, la Biblia dice, ¿dónde está el Dios que en Egipto hizo aquello? El Dios que en el pasado estuvo con su pueblo. Vamos, haga así la mano, diga: toda persona tiene que comprender, mi hermano, que justamente en esta hora el Dios que hizo maravillas allí en el pasado, muchos más la va a hacer ahora. Vamos, alguien tiene que declarar eso: el Dios que hizo maravillas en el pasado, mucho más la va a volver a hacer ahora, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Mire cómo un Dios tuvo que ir trabajando, aquí tuvo que ir quebrando en la vida de Gedeón, porque dice la Biblia que no quedó ahí. No quedó ahí, mi hermano, porque dice la Escritura lo siguiente: así que le dijo el Señor, y mirando Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? No, ¿acaso no soy yo el que te voy a respaldar en esta hora crucial? Oiga, aquí quiero ir a lo siguiente. Y luego dice, y luego dijo Gedeón, respondió: ah, Señor, heme aquí, que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Cómo tú lo vas a hacer conmigo, que yo soy el menor? ¿Cómo tú lo vas a hacer conmigo, Señor? Vamos, mueva la mano alguien al cielo y declare y diga: lo último que tuvo que hacer el Señor fue sacarlo a él de todo complejo que tenía, mi hermano, respecto a sí mismo, respecto a su familia, respecto a su origen, respecto a las posibilidades que tuvo en la vida. Alguien no está ligándose a lo que le pasó, a lo que le dijeron, a lo que te traicionaron, a lo que no te ocurrió. No, Dios le estaba diciendo: esta es la hora que yo lo voy a hacer contigo. No importa de dónde has venido, no importa lo que has tenido que atravesar. Esta es la hora, gloria al nombre del Señor. Escuche, hermano, la palabra de Dios dice así: entonces, cuando Dios fue trabajando en él, fue derribando todo lo que le impedía que él pueda cumplir. Aquí viene lo principal: cuando él fue quebrando todo lo que le detenía, impedía para ser esa persona que Dios quería que él sea. Él tuvo que ir quebrando todo aquello que le impedía que él sea esa persona que Dios quería que sea. Y cuando llegó allí, vamos, mueva la mano a alguien y diga: él se ligó al plan de Dios. Él se realineó al propósito divino para él. Él se alineó a lo que Dios tenía preparado para su vida desde mucho tiempo, desde muchos años. Ahí él se alineó. Escucha, hermano, y cuando eso ocurrió, la palabra del Señor aquí nos cuenta que luego vinieron las instrucciones de Dios, diciendo lo que él tenía que hacer, diciendo cómo tenía que moverse, diciendo que tenía que ir y destruir ese altar a Baal y luego tenía que levantar un altar a Jehová. Dios le dio instrucciones de lo que él tenía que hacer. Dios le mostró de manera clara todo lo que él iba a tener que, mi hermano, cómo iba a tener que moverse para haber cumplido todo lo que Dios le había hablado. Alguno que en esta hora tome lo que se está hablando en este día. Entonces él comprendió que en una hora crucial, donde había un mecanismo de la tiniebla que traía estas consecuencias que hemos nombrado, la Biblia dice que vino una palabra y él tuvo que reposicionarse. Él tuvo que reubicarse en lo espiritual. Y el día, mi hermano, que él conectó al plan de Dios, el día que él conectó al destino
destino de Dios, ese día Él se volvió indestructible. Alabado sea su nombre. Yo le vengo a decir a alguien en este día que el lugar más seguro no es un territorio. Claro, usted ve hoy en día, mi hermano, que mucha gente hoy lo ha comprendido, corre para un lado y corre por allá, y en todo lugar va a haber la misma situación. El lugar más seguro sobre la tierra no es un lugar específico. El lugar más seguro sobre la tierra se llama el propósito de Dios. El propósito de Dios. Tú quieres estar protegido. Tú quieres estar cubierto. Tú quieres estar con el respaldo de Dios. Tú quieres estar con el obrar de Dios en tu vida. Corre, no a un lugar físico solamente. No a una tierra en especial. Corre al plan, al destino de Dios para ti. Corre a su propósito, corre a lo que Dios ha planeado para tu vida, corre a la obediencia a Dios, porque la obediencia a Dios, su destino y su propósito. Vamos, que alguien tiene que recibir hoy. Oiga, la obediencia a Dios, su destino y su propósito. La obediencia a Dios, su destino y su propósito, que es su voluntad. La obediencia a Dios, su destino y propósito, que es su voluntad, es el lugar más seguro sobre la tierra. Es el lugar más seguro sobre la tierra. Por eso hay gente hoy en día que está turbado y no puede dormir. No solamente por algo externo, no solamente por algo terrenal. Es que siente una inseguridad, una incomodidad interior. Y es por causa quizá que no está obedeciendo lo que Dios le está mandando que haga, en cuanto a que se vuelva a Dios, en cuanto a que esté agarrado con el Señor. El lugar más seguro sobre la tierra se llama, mi hermano, el obedecer a Dios, su destino, su propósito, que es su voluntad. Corre ahí hoy en este día. Corre ahí hoy en este día. Corre ahí, porque la Biblia dice que esto es lo que le ocurrió a Pablo. Cuando estaba allí, dice la palabra que ya parecía que naufragaba. Y entonces él dijo: nadie va a morir aquí en esta barca, porque yo voy aquí arriba. Y Dios le había dicho que él tenía que llegar a aquel lugar, la tierra Roma, para proclamar el evangelio. Así que ni las tormentas lo pudieron detener. El barco naufragó, y cuando llegó a la orilla, la serpiente le mordió, y la gente lo estaba mirando, y la gente decía: ya va a caer muerto. Ellos conocían de esa especie que era letal, te mordía y a los minutos caías muerto, y lo mordieron. Y entonces estaban mirando: ahora va a caer, ya va a caer, ya va a caer, va a caer. Ya la serpiente lo mordió, va a caer, va a morir. Y la gente miraba, y pasaron los minutos, mi hermano, y nunca el enviado de Dios, cayó a tierra, porque estaba protegido, pues él estaba en la voluntad, propósito, destino de Dios, en la obediencia al Señor. Y entonces las contingencias no lo pudieron tocar. Alguien tiene que tomar la palabra hoy y decir: Señor, yo quiero ser esa persona. Yo voy a estar en tu obediencia, en tu destino y en tu propósito, que es tu voluntad. Ese es el lugar más seguro. Ese es el lugar más seguro. Ahí los demonios no te van a poder tocar. Ahí los demonios no se te van a poder acercar. Ahí los enemigos no van a poder llegar a ti. Ahí los enemigos no van a poder llegar a ti, porque antes de llegar a ti van a tener que pasar por encima de Cristo. Cuando tú estás en la obediencia, destino y propósito, en la obediencia, en el destino y en el propósito, tú estás escondido en Cristo. Antes de tocarte a ti, la tiniebla primero va a tener que pasar por encima de Cristo. Vamos, alguien reciba en esta hora. Alguien reciba en esta hora. Permítame, por favor, permítame. Yo he visto a lo largo de los años, personas, por ejemplo, con un cáncer terminal, que los médicos la miraban a la persona, los médicos la miraban y decían: bueno, le queda solamente semanas de vida. Los médicos miraban a la persona y decían que le quedaban semanas de vida. ¿Y qué es lo que ocurrió? Dios intervino con su mano. Pasaron las semanas, pasaron los meses, pasaron los años, y la persona todavía sigue de pie, viva, en victoria, sana, bendecida. Alguien que tenía un estado, mi hermano, que era terminal.
Y yo he visto gente completamente sana, que de repente una muerte súbita y la persona partió. Que de repente un accidente y la persona partió y estaba sana. Vamos, alguien tiene que levantar la mano, porque yo vengo a decirle a alguien que no son las circunstancias lo que van a determinar tu destino, propósito. No son las circunstancias. No fue la serpiente la que determinó cuándo él iba a partir. No determinó la vida de Pablo, no lo determinó la serpiente, no lo determinó el barco que naufragó, porque él estaba en el destino, obediencia y propósito. Nada te va a poder detener. Vamos, levante la mano. Alguien ya está perdiendo en esta hora. Se están yendo los pánicos, se están yendo los temores, se están yendo los pánicos, se están yendo los temores, porque Dios te está diciendo: hasta que yo no diga que el partido no se termina, no se termina. Y si no, pregúntele a Lázaro, que el Señor aún los tomó de donde estaba Lázaro. El que tiene oído, que oiga en esta hora. Toda persona, mi hermano, está comprendiendo ahora lo que se está hablando. Escuche, entonces lo tomó el Señor, recuerda, donde estaba Lázaro, lo tomó el Señor, lo sacó de donde estaba, porque el Señor dijo: no va a ser esto que te vino, hasta que yo no diga cuándo, esto no se termina. Alguien tiene que revelarse, iluminarse, hacerse carne en tu corazón esta verdad. El que determina cuándo termina tu hora. Vamos, mueva la mano conmigo. No es la circunstancia, no son las contingencias. Vamos, mueva la mano. No es el diablo, la serpiente, no es la maldad. El que lo decide está en el trono. Y hasta, vamos, alguien de gloria a Dios, el lugar más seguro sobre la tierra se llama, mi hermano, la obediencia a Dios, su destino y su propósito. El lugar más seguro sobre la tierra. Pregúntele allí a Jonás. Jonás, que se creía él muy fuerte. Jonás se creía él, mi hermano, muy autosuficiente. Y allí en aquel lugar naufragó. En aquel lugar porque se salió de obediencia, destino y propósito. Alguien que oiga. Se salió de obediencia, de destino y de propósito. Y cuando él se salió de allí, él quedó vulnerable a cualquier circunstancia. Pero un día hacia abajo se arrepintió. Un día hacia abajo él se volvió de corazón al Padre. Un día allí abajo él desde las entrañas se volvió a Jehová y le pidió perdón. Vamos, levante la mano. Yo le estoy hablando a alguien que esa turbación no será que te ha venido porque tú sabes que te saliste de la obediencia, destino y propósito. Y entonces se te agitaron las aguas, te vinieron las tormentas. Por eso tú no duermes tranquilo. Por eso apoyas la cabeza en la almohada y hay temor en tu corazón. Hay imprevistos, hay temor en tu corazón. A sucesos repentinos que te vengan. Suena el teléfono y tú ya tienes miedo de recibir una llamada de algo negativo, de algo que va a ocurrir, de algo que va a pasar. Pero el día que tú corres y dices: yo me vuelvo a obedecer a Dios, yo me vuelvo a lo que Él determinó para mi vida, yo me vuelvo a mi razón de ser, aquello por lo cual yo existo para amar a Dios, para adorarle, para buscarle, para servirle. Yo existo para cumplir su plan en mí, porque Él para mí tuvo un propósito, prótesis, un pensamiento que va por delante, un designio que es más fuerte que tu propia vida, y tú quedaste ligado a eso, por eso lo miró un día el Señor allí a Pedro y le dijo: tú no vas a ser pescador de peces solamente, hoy tú te conviertes en pescador de hombre. Y dejándolo todo le siguió al Señor. Ese día él siempre quería los peces a la noche, él deseaba los peces, pero cuando él descubrió obediencia, destino, prótesis, propósito, él dejó los peces y dijo: he descubierto algo más grande que mi propósito.
propia vida. He descubierto que cuando estoy bajo el amparo del Altísimo, cuando estoy alineado, cuando estoy en el lineamiento del cielo, entonces en ese momento no hay maldad, no hay demonio, no hay tiniebla, no hay enemigo, no hay circunstancia en la tierra que te va a poder remover, que te va a poder derrotar. Tú estás ligado al plan de Dios, y hasta que Dios no lo cumpla, nada te va a poder detener. Alguien tiene que dar gloria, alguien tiene que aplaudir, alguien tiene que en este día proclamar la palabra. Alabado sea Dios. Y en buena hora Gedeón respondió. En buena hora Gedeón aceptó. Y cuando todo argumento cayó de sí, no le quedó otra cosa que decir: heme aquí, mi Señor. Escuche por favor, escuche por favor. Aquí voy a ir a lo principal. Hasta el momento, Gedeón no había experimentado en cuanto a ningún respaldo de Dios en la batalla. Hasta el momento él no había experimentado del obrar de Dios en la batalla. Él obedeció, y la Biblia dice que en un momento sonaron las trompetas porque los enemigos estaban viniendo. Así que todos le dieron aviso a Gedeón, y Gedeón sabía. En otras palabras, había llegado el momento. Y entonces cuando él se alistó y empezó a correr para la batalla, en ese momento vino sobre él el Espíritu de Jehová. Alabado sea su nombre. Yo le estoy hablando a alguien hoy que desea andar en la unción. Déjeme decir, este es el problema, que mucha gente espera sentir, espera percibir y luego dar el paso. Pero Gedeón no lo hizo así. Él obedeció. Él dijo: yo entro a todo lo que Dios tiene para mi vida. Aunque no comprenda, aunque no vea, aunque parezca lo contrario, yo me agarro de Dios, me agarro de su plan. Y cuando él lo hizo, en el momento clave, la unción vino sobre él, porque aquel que entra a obediencia, destino y propósito, Dios te va a enviar la unción que te va a respaldar. Su favor, su poder, su gracia, su autoridad va a estar sobre tu vida. Gloria al nombre del Señor. Alguien tiene que aplaudir allí en su casa, dar un grito de júbilo, dar un grito de alabanza a Dios en esta hora. Gloria a Dios. Lo que yo estoy diciendo hoy a alguien es que en el momento clave la unción va a venir sobre ti. Yo le estoy diciendo a alguien que en el momento clave la unción va a venir sobre ti. Que nunca tú te manejes porque si siente o no siente, tú da el paso, tú vuélvete a Dios en estos días, y en el momento clave el respaldo de Dios va a venir sobre ti. Y dice la Biblia que en aquella hora le dio derrota a los enemigos. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos, que alguien aplauda, que alguien dé grito de júbilo al Señor en este día. Impresionante, gloria al Señor. Mueva la mano conmigo, vamos, y diga: había un mecanismo en ese entonces donde dice que estaban, número uno, encerrados, para todo aquel que se está conectando en este momento. En segundo lugar, dice la palabra que estaban amedrentados, y en tercer lugar, empobrecían. Y entonces, mi hermano, hubo allí un discernimiento para ver lo que estaba ocurriendo. Hubo allí una identificación de la operación de la tiniebla, y la respuesta de Dios fue levantar a un Gedeón. Gloria al nombre del Señor. Hay poder en este día, hay poder en este día. Vamos, mueva la mano conmigo a alguien y diga: yo me levanto en esta hora a andar en todo lo que Dios tiene para mí. Hoy me voy a despertar, hoy me voy a volver al Señor. Gloria al nombre de Cristo. Siento el poder de Dios que está obrando de manera grande en esta hora. De manera grande en esta hora. Escuche, este es el mismo ánimo, la misma gracia que estaba sobre José, por lo cual a él le llamaron Sabnat Panea, el que interpreta los tiempos, el que tiene una lucidez con respecto a los sucesos ocurridos. Y la Biblia dice que él pudo hablar del sueño sin que se lo cuenten. En segundo lugar, él le dio interpretación al sueño, pero en tercer lugar, él dio solución a lo que vio en el mundo espiritual. Vamos, levante la mano conmigo a alguien, diga:
Diga, ese es el verdadero obrar. Ese es el verdadero obrar de la sobrenaturalidad, mi hermano, y de la dimensión de la profecía. No es solo alguien que ve algo, sino que el verdadero obrar, la persona identifica, la persona ve, pero también Dios le da mecanismo de cómo vencer aquello, le da instrucciones claras, prácticas de cómo vencer aquello. Gloria al nombre del Señor. Siento la mano de Dios obrando en este día. Vamos, levante la mano, diga los Amnat Panea. Levante la mano, diga los hijos de Isaacar. Mueva la mano conmigo, diga esa gracia en esta hora. Esa gracia en esta hora va a venir sobre ti. Va a venir sobre ti en este día. Hay ojos que se están abriendo en el mundo del Espíritu. Hay ojos que se están abriendo ahora. Hay discernimiento que está viniendo ahora. Hay discernimiento que está viniendo ahora. Levante la mano, yo bendigo a toda esa gente que se está despertando en esta hora. Se está despertando y está diciendo: yo no voy a permitir que la tiniebla en mí logre su cometido. No lo voy a permitir que la tiniebla en mí logre su objetivo. Vamos, mueva la mano al cielo, mueva la mano al cielo. Y tú nada más prestan y tú clara. Y soprahanden tu clara. Porque en estas tres consecuencias, entonces, mi hermano, eran fácilmente manipulables. En estas tres consecuencias que hemos nombrado, no tenían la capacidad para pensar solución. En estas tres consecuencias que hemos hablado, vamos, mueva la mano al cielo y diga: yo me levanto ahora, yo me levanto ahora, yo me levanto ahora. No va a lograr en mí su cometido la tiniebla. Vamos, diga al contrario: esta es mi hora, este es mi momento. Al contrario, esta es mi hora. Algo fuerte se está desatando. Usted tiene que tomar la mano de alguien. Hay mucho más, mi hermano, para decir hoy, pero no podemos continuar porque está la unción corriendo. Tome la mano de alguien que está allí en su casa y empiece a levantar la oración. Vamos en familia, diga: Padre, aquí en este hogar, hoy nos levantamos en esta gracia. Hoy nos levantamos, Señor, en esta unción. Hoy nos levantamos en este entendimiento. Y tú clamas, prestan y tú clela. Sherra borremesta y tú nitanamahanda. Oca prestan y tú clepas toramandere bestea. Levante las lenguas del Espíritu, vamos. Gloria al nombre del Señor. Hay poder en este día que está tocando. En este momento estoy viendo a alguien que está viniendo un ánimo. Está viniendo una fuerza sobre ti ahora. Ahora en el nombre de Jesús te está fortaleciendo. Veo a alguien que Dios está renovando. Te está el Señor renovando en esta hora. Vamos, comienza a orar en el Espíritu. Veo cadenas que se están rompiendo. Y tú clama prastan y tú clera vos te mandere preteya. Alguien se va a levantar en esta hora. Alguien que se ponga de pie allí en su casa y diga: esta es la hora, este es el momento. Oh Dios mío, esta es la hora, este es el momento. Te doy gloria porque esta es la hora, este es el momento. Yo me levanto, Señor, en este día. Comience a mover las manos allí donde está. Gloria al nombre del Señor. Hay poder en este día. Hay poder en este día. La Biblia dice que Dios le dio la derrota. Le dio la derrota a aquellos enemigos, mi hermano, y se rompió un ciclo. Esa artimaña en ellos ya no tuvo efecto. En ellos ya no tuvo efecto. En ellos ya no tuvo efecto. Vamos, mueva la mano y diga: esta es mi hora donde me voy a volver productivo como nunca. Esta es la hora. Vamos, mueva la mano, diga: donde voy a proyectarme como nunca. Esta es la hora donde Dios me va a usar como nunca. No, la tiniebla no va a lograr su cometido. Vamos todos orando. La tiniebla no va a lograr su cometido en mí. Esta es la hora donde voy a estar más enfocado, más buscando, más orando, más proclamando. Y kumaka tu prahandene tu clavastea. Yo le estoy declarando a alguien en esta hora. Sobre alguien está viniendo la palabra. Esta es la hora donde Dios te va a volver más productivo. Y tu natunakama prehandene tu clava. Por eso la Biblia dice en Joel: Él te va a restituir los años. Él te va a restituir. Él te va a
va a redimir el tiempo. Él te va a restituir. Allí la Biblia, para explicarle para aquella persona que está escuchando en este momento, que estaba hablando de que por 7, la restitución era por 7. Vamos, levante la mano conmigo, diga: Dios me va a ayudar a redimir el tiempo. No, alguien tiene que agarrar eso. Dios me va a ayudar a redimir el tiempo. Natu cama aquí pejande netu cresta. En poco tiempo voy a lograr mucho. Alguien tiene que recibir eso. En poco tiempo voy a lograr mucho y me voy a poner al día. Vamos, levante las manos. Alguien diga: en poco tiempo voy a lograr mucho. En poco tiempo voy a ganar muchas almas. En poco tiempo voy a producir mucho. En poco tiempo voy a vencer muchos enemigos. En poco tiempo, ni tu cama ti prahande ne tu clasta, porque la tiniebla no va a lograr su cometido en mí. Vamos, levante la mano, diga: en mí no va a lograr su cometido. Yo ya estoy despierto, yo ya estoy lúcido, yo ya estoy claro, yo ya estoy. Y tu mahande ne tu clepas te mahande presta nu tu cala. Hay poder de Dios, hay poder de Dios en esta hora. Alguien con la mano así en su corazón, ahí en su casa, ahí en su hogar, ahí en su familia, comience a recibir. Diga: gracias Señor, gracias Señor en esta hora. Diga: lo rindo todo, lo rindo todo. 3 minutos, por favor, vamos a hacer una oración. Levante las manos, diga: lo rindo todo, me entrego a ti, postrado estoy, Señor. Ponga allí la mano, diga: gracias, esta es mi hora, este es mi momento. Me entrego a ti, lo entrego todo. Me entrego a ti, diga: yo me vuelvo a la obediencia a ti. Me vuelvo, Señor, a tu destino. Me vuelvo, Señor, a tu propósito. Y en mí la tiniebla no va a lograr su cometido en mí. En mí la tiniebla no va a lograr su cometido. Levante la mano derecha, diga: al contrario. Esta es la hora donde Dios me va a redimir el tiempo. Esta es la hora donde voy a entrar en una velocidad divina. Esta es la hora. Y tu cami, tu hande, ne tu cresta, ni tu clara. Estamos orando en las lenguas del Espíritu Santo. Todo el pueblo de Dios, vamos. Levante las manos, diga: gracias. Gracias, Señor. Lo creo, lo declaro, lo recibo y lo recibo. Amén, amén y amén. Vamos, alguien que aplauda fuerte. Alabado sea su nombre.